Buenos días, compañeros y docente presente. Continuando con el tema, hablaremos acerca de otra característica prominente de las vías de señales celulares compartida por otros procesos celulares. Este es el uso de proteínas enlazadas a GTP como interruptores que inician o concluyen la actividad. Las proteínas enlazadas a GTP se estudiaron en relación con el tráfico de vesículas en el capítulo 6. La dinámica de microtúbulos y microfilamentos en el capítulo 9 y la síntesis de proteínas en el capítulo 11. Debemos recordar que el acrónimo de GTP es la guanosina trifosfato, un nucleótido compuesto por ribosa, guanina y un grupo trifosfato. Este tiene, al igual que otros nucleósidos trifosfato, una función energética en el metabolismo celular. Por otro lado, el GTP es esencial en ciertas vías de señalización, en las que actúa como activador de sustratos en reacciones metabólicas, al igual que hace el ATP, pero de una forma más específica. En estas reacciones, como por ejemplo en este caso que veremos cuando se asocia a proteínas G, estas son proteínas fijadoras de nucleótido de guanina. Actúan como transductores de señales desde el receptor al que están acopladas hasta una o más proteínas efectoras y dependen del nucleótido guanosina trifosfato, es decir, GTP, para su activación. Como mencioné anteriormente, el GTP actúa como segundo mensajero, activando la proteína G al unirse a esta. Cuando la célula requiere cambiar el estado de activación de esa proteína, entra en acción una proteína GTPasa, que convierte el GTP deliberando un sustrato GDP proteína G inactivo. En el presente capítulo exploraremos el papel de estas proteínas en la transmisión de mensajes a lo largo de circuitos de información celular. El análisis de la emisión de señales celulares en este capítulo se centrará en dos tipos contrastantes de vías de transducción de señales. En uno de los tipos de vías, la fijación de un ligando a un receptor en la superficie celular se indica a través de la activación de una proteína enlazada a GTP. Esta es la proteína G. En tanto que en el otro tipo de respuesta, el enlace de ligando se señala mediante activación directa de la actividad enzimática relacionada con el receptor. Antes, hablaremos un poquito acerca de los receptores y ligandos para comprender mejor esta característica del uso de proteínas enlazadas a GTP. La compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave. Esta es la unión de una molécula señalizadora o ligando a la molécula que lo recibe o receptor. Los receptores y ligandos son de muchas formas, pero todos tienen algo en común. Vienen en pares combinados, en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos, y un ligando solo se une a uno o algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula. Con respecto a los ligandos, estos son producidos por células señalizadoras e interactúan con los receptores al interior o exterior de las células. Son de muchos tipos diferentes. Algunos son proteínas, otros son moléculas hidrofóbicas como esteroides y otros incluso son moléculas gaseosas pequeñas. Los receptores también son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales. Los receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, es decir, en el citoplasma o en el núcleo, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Dentro de esta categoría podemos encontrar las proteínas G. Ahora, como podemos ver en la figura 7, se presentan los dos tipos alternativos de vías para la transducción de señales. En la vía 1, podemos observar que el ligando enlazado activa una proteína G, que activa un efector y, como podemos ver, la unión de ambos da lugar a la liberación de una señal. Cabe recalcar que las proteínas G son de diferentes tipos, pero todas se van a unir al nucleótido trifosfato de guanosina,
es decir, GTP, al que pueden degradar, es decir, hidrolizar, para poder formar GDP. Una proteína G unida a GTP está activa o encendida, mientras que si está unida a un GDP, estará inactiva o apagada. En la vía 2, el ligando enlazado activa una acción enzimática del receptor. Esta es la cinasa. De igual manera, recordamos que la cinasa es una enzima que cataliza la transferencia de grupos fosfato de moléculas donantes de fosfato de alta energía a sustratos específicos. Este proceso se conoce como fosforilación, donde el sustrato gana un grupo fosfato y la molécula de ATP de alta energía dona un grupo fosfato. Esto ya lo explicaron anteriormente. Entonces, como decíamos, en la vía 2, el ligando enlazado activa esta acción enzimática del receptor y estos activan el efector. Y de igual forma podemos ver que con el efector activado se libera la señal. Finalmente, se concluye que la señalización celular que utiliza receptores asociados a proteína G es cíclica y puede repetirse una y otra vez en respuesta a la unión con el ligando. Los receptores acoplados a proteína G tienen diferentes funciones en el cuerpo humano y es importante saber que la alteración de la señalización por GPCR puede provocar enfermedades. Listo, entonces eso sería todo con respecto a esta característica sobre el uso de proteínas enlazadas a GTP. Muchas gracias por su atención.